Muchísimas gracias, compañeros. Así es, en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada me acompaña don Rafael Jerez, abogado. Ha sido parte de las propuestas y los estudios en materia de reformas electorales que se presentaron y también se entregaron al Congreso Nacional de la República. Con la situación que se vislumbra en ese poder del Estado, ¿qué posibilidades hay de que a enero ya exista la intención o por lo menos ya se dé algún tipo de reforma electoral? Porque para las mismas también tiene que modificarse la normativa jurídica, la Carta Magna, la Constitución de la República. ¿Hay o no hay esperanzas tomando en cuenta cómo están la polarización política, los acuerdos, los diálogos de diferentes temas que tienen entrampadas las sesiones del Congreso Nacional, abogado? Buen día, Fanny. Bueno, mire, las esperanzas son altas, pero las posibilidades son bajas, ¿no? Y esto porque los partidos políticos han tenido las reformas electorales como parte de su discurso político de hace muchos años, pero han mostrado muy poca voluntad política de realmente llevar a cabo un proceso de reforma electoral serio. Y le doy algunos ejemplos. Hay una comisión de asuntos electorales en el Congreso que pues ha sido nombrada desde que este Congreso inició su periodo, pero solo tienen alrededor de 2 o 3 temas en agenda. Uno es segunda vuelta y otro es la ley de justicia electoral. Ley de justicia electoral para un tribunal de justicia electoral que, si usted recuerda, fue creado en enero de 2019. O sea, han pasado casi 4 años de que este tribunal se creó y el Congreso no le ha podido aprobar una ley. Entonces, claro, hay diferentes temas que además requieren mayoría calificada para poder ser aprobados, y otros como la segunda vuelta, que además de requerir mayoría calificada para que pueda ser incluido en la ley electoral, requiere de una reforma constitucional que para poder ser incluida en la Constitución de la República. Entonces, no solamente es un tema de consensos a nivel de mayoría calificada, sino de los tiempos para desarrollar esos consensos, porque la convocatoria de elecciones primarias es en septiembre del próximo año, o sea, en un año aproximadamente, y para ese entonces todas estas reformas idealmente tendrían que estar aprobadas, y por lo menos hasta el momento el panorama es muy poco prometedor para ese camino. Se suma además el panorama o factor económico en este caso, porque también reformas implican más fondos. Han hecho diferentes llamados entidades de la sociedad civil, la misma embajadora de los Estados Unidos, sobre que la economía se ve afectada con tanta crispación política y deben de entender los políticos que para eso están, para gobernar y hacer leyes obviamente en beneficio del pueblo hondureño. Sin embargo, tal parece que aquí hay más intereses y repetimos entonces círculos del pasado. Sí, usted menciona un punto muy importante y es el tema de los intereses. Usualmente cuando se habla de reformas electorales, pues lastimosamente los partidos políticos lo ven en función de su interés, cómo la reforma les va a permitir llegar o conservar el poder y no necesariamente la sanidad del sistema electoral. Otro de los temas que va de la mano con esto es justamente el presupuesto. Recordemos que en el ciclo electoral anterior, en 2021, fue toda una batalla en el Congreso Nacional la aprobación del presupuesto, y por eso el Consejo Nacional Electoral enfrentó muchos desafíos para poder llevar adelante el proceso electoral. Si aquí estamos hablando entonces de una segunda vuelta electoral y de otras reformas que van a traer consigo una modificación o impacto presupuestario importante, claro, la democracia cuesta, pero cuesta y se puede mitigar ese costo si se planifican las cosas con tiempo, entre los cuales va la reforma electoral con una discusión con suficiente antelación. Ninguno de estos elementos lo estamos viendo en la discusión política en este momento. ¿Se agudiza la situación y crece la inseguridad jurídica a causa de estos pleitos? Por supuesto, la conflictividad política es caldo de cultivo para que incremente la inseguridad jurídica y se debilite el Estado de Derecho. Y esto pues va de la mano con la actividad cotidiana del COEP, es decir, cuando uno lee los estudios sobre el clima de inversión que publica el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues ya en los últimos 2 años ha estado presente el tema de la volatilidad en el clima de inversión, la inseguridad jurídica. Entonces, un conflicto en materia electoral es parte de los diferentes tipos de conflictos que confluyen en el sistema político, y eso nos hace un país menos atractivo de las inversiones, pero también debilita el sistema democrático, que es algo que nos atañe a todos.
Muchísimas gracias, don Rafael Jerez, con nosotros. Parte del análisis que se hacen por temas políticos y también la esperanza que se tiene en reformas electorales que también fueron parte de las promesas de campaña de todos los partidos políticos que hoy ostentan un curul en el Congreso Nacional de la República como bancada. Y ya han visto ustedes, siguen gozando de salario sin sesionar y tampoco sin lograr acuerdos con el tema de la Fiscalía y además de eso, los otros temas de importancia que todavía no pueden avanzar en el Congreso Nacional. Junto a Carlos Soriano, nuestro informe con ustedes.